De la gente en la construcción del colegio. Ahí en Oaxaca tiene una tradición precolombina que casi nadie conoce, se llama el tequio, que es una especie de servicio que todo ciudadano debe a su comunidad. Entonces, cuando hay algún evento importante, la construcción de algún edificio importante, se convoca a la gente del municipio. Entonces, bueno, fue muy bonito participar con ellos porque siempre es un proceso de aprendizaje recíproco. Ellos tienen un músico que viene de Europa, pues una serie de valores como tradicionales, de música. Os traíamos esta imagen para que comparéis un poco estas imágenes de Serra Directa y Serra Calderona. Esta es la imagen, ¿no?, de que cada uno tiene su cabeza de la naturaleza, que es un parque natural. Sin embargo, como la siguiente diapositiva, esta es la imagen de los espacios naturales que nosotros creamos en la ciudad. De tal manera que pudiera haber una comisión de biodiversidad, que por ejemplo existe en la Rambleta, no sé si lo conocéis, pero para mí fue un gran descubrimiento, y que los vecinos se reúnen desde noviembre hasta mayo con un técnico del ayuntamiento para analizar qué es lo que está pasando en el parque y cómo se quiere gestionar el parque. Para eso, claro, hace falta implicación, pero también hace falta formación. Gracias, Andrea, porque la verdad es que los retos y las dificultades que ha explicado se ven bastante reflejados en los proyectos que vamos a comentar ahora mismo. Bueno, nos presentamos, yo soy Irene, yo soy Laura, y bueno, yo soy parte de Carpe Vía. Uso eventual y de forma muy rápida y no se pensó qué pasaría después de ese evento. Y ya que esto ha generado que en el frente de la Marina queden muchos espacios vacíos y sin contenido y que la ciudadanía no se identifique con ellos. Entonces, un poco en la línea con el proyecto anterior y lo que nosotros proponemos, el SIG Factor de Benítez es un espacio para